Primero Tesalonicenses, capítulo 5. Primero Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a orar. Ay, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos instruye, Señor. Tu palabra dice que es útil para enseñar, para redarguir, corregir y instruir en justicia, Señor, para que nosotros podamos estar preparados para la obra del ministerio, Señor, y ejercer nuestros dones y, Señor, cuidar de los unos a los otros. Pedimos tu ayuda ahora, Señor, en que vamos a mirar esta escritura, este texto, Señor, que tu Espíritu Santo nos guía a esta verdad y, Señor, que podamos mirar lo práctico para la iglesia, lo que hay aquí en estos versículos que vamos a examinar. Que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicarlo, Señor, a nuestra vida y a nuestra doctrina. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestáis a los ociosos, alentáis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles y seáis paciente para con todos. Mirar que ninguno pague al otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con nosotros y para con todos. Aquí está hablando a creyentes y es la palabra del Señor. Y siempre me gozo en leer acerca de esta iglesia, la iglesia tesalónica, porque era una iglesia en ese entonces ejemplar, donde podemos ver la palabra de Dios en acción. Lo podemos ver en acción. El apóstol Pablo hasta dijo de esta iglesia que era su gloria y su gozo. En capítulo 2, versículo 20. Y como vimos, era una iglesia buena, pero no es para decir que no tenían problemas. Sí los tenían. ¿Y por qué? Porque en la iglesia hay gente problemática. Y aquí están en versículo 14 y 15, 5 grupos. Los 5 grupos son los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, los que te impacienten y los maldosos. Y vimos eso. Y tenemos que entender que aquí está hablando de creyentes. Está hablando de creyentes aquí. Y es que el apóstol Pablo nos está exhortando aquí que nos involucramos con esta gente, que nos metemos en sus vidas. Si son creyentes, lo van a recibir ellos. Y que les mostramos amor, el amor de Cristo. Es que en el ministerio, en la iglesia, así es. Tenemos que cuidar del bienestar de nuestros hermanos en Cristo, los unos a los otros. Y el contexto aquí en 1 Tesalonicenses es que él está hablando de la vida en la iglesia. Como vimos en capítulo 12 y 13, está hablando la relación entre las ovejas con los pastores. En 14 y 15, la relación oveja con oveja. Y luego de 16 en adelante está hablando acerca de la relación oveja con Dios. Y es muy práctico, muy importante. Muy importante. Está hablando a creyentes. Eso es parte de ser miembro de una iglesia, y nosotros compartimos eso con el pacto de membresía de esta iglesia, que tienes que entender que vamos a dar cuentas unos a los otros, vamos a amar unos a los otros y vamos a cuidarnos de unos a los otros.
El pastor Enrique Beecher dijo que la iglesia no es para la exhibición de creyentes excelentes, pero una escuela para la educación de los imperfectos. Vimos esa cita. La iglesia no es un lugar para los perfectos, pero un hospital para los que reconocen que son enfermos. Y la iglesia no es como vimos, la iglesia es la única sociedad en el mundo. Para ser miembro, su membresía depende en que reconoces que no eres digno de ser miembro. Eso es algo diferente, algo que va contra el sentido de este mundo. Y es muy interesante. La iglesia tiene problemas porque en ella hay gente problemática, en toda iglesia. No hay ninguna iglesia. Mira aquí en Tesalónica, esta gente, estos grupos de gentes. Pero no es que no se pueden corregir, a eso es la iglesia. Nosotros nos involucramos con las vidas unos a los otros. Y como en nosotros individuales, la iglesia crece espiritualmente, como eliminando la transgresión en ella, eliminando el pecado en ella, eliminando la iniquidad. Así es como nosotros crecemos. Eso es parte de nuestra santificación. Cuando Dios nos salva, nos quita la culpabilidad del pecado. En la vida cristiana está eliminando el poder del pecado más que nos acercamos a Él. Un día cuando estamos en gloria, ya la presencia del pecado, vamos a estar liberados de la presencia del pecado. Y así la iglesia. La iglesia crece conforme en cómo, realmente en proporción, conectado directamente en cómo tratamos con el pecado en ella. Y es importante. Importante. ¿Cómo es que nosotros tratamos con el pecado en la iglesia y en nuestra vida? 1 Corintios capítulo 9, nosotros ya lo hemos estudiado en versículo 25, 1 Corintios 9, dice, todo aquel que lucha, lo que quiere decir, todo el que compite en los juegos, está hablando de los juegos, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, ¿qué? Para ganar. No corro no corro a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por mi conducta. No es que Pablo no está diciendo que va a perder su salvación. Está diciendo por mi testimonio, por mi conducta, por la manera que yo llevo mi vida, puede llegar a ser eliminado. Por esa razón, él trae su vida, su cuerpo bajo servidumbre para obedecer la palabra de Dios. Y así no tenemos que ir detrás de él a amonestarlo, a alentarlo, sostenerlo. ¿Por qué? Porque él mismo y nosotros mismos debemos tener tanto amor para el Señor que queremos obedecerle. Como él habla en Romanos capítulo 7. Queremos nos deleitamos en la ley de Dios. Nos deleitamos en la ley de Dios. Así es que se debe correr, eliminando lo que estorba el crecimiento de la iglesia y el crecimiento en nuestra vida. ¿Y qué es eso? Es el pecado. Como dice en Hebreos capítulo 12, en la segunda parte, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso quiere decir que nos detiene y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo lo que nos pesa y todo pecado, nosotros vamos a tratar de eliminarlo de nuestra vida para que podamos correr libremente. Y nosotros hemos visto aquí una iglesia que caminaba en santidad, caminaba en fe,
caminaba en amor. Y todo lo que esta iglesia no era, esta iglesia era resultado de la gente problemática en ella. ¿Cuáles? Los hermanos ociosos, los de poco ánimo, los débiles, los que nos impacienta y también los maldosos, los 5 grupos. Y la semana pasada nosotros vimos, el apóstol Pablo habló de este segundo grupo, aligapsicas. Esos son los de alma pequeño. Vimos ellos son los temerosos, los de poco ánimo, aborrecen cambio, les gusta todo igual, temen lo que no conocen y se preocupan por todo. Estos son el tipo que puede ser llevado en esta ola de lo que es malinformación y falsedad. Porque tienen falta de valentía, falta de pararse por su fe. Quieren una vida sin riesgo. Son tristes, siempre preocupados, deprimidos, desanimados, desilusionados. ¿Y cómo tratamos con estos de poco ánimo? Los alentáis, los animamos, los de poco ánimo. Y eso vimos la semana pasada. Hace unas semanas pasadas vimos el primer grupo, que son los ociosos. Ellos son los que están fuera de línea, término militar, como vimos. Andan desordenadamente, insubordinados, no se sujetan, no obedecen, no hacen su trabajo, no hacen su parte en el ministerio. Son los que abandonan, renuncian, tiran la toalla cuando algo no les parece. Hasta hay los que unos los llaman perezosos a estos ociosos. Es una interpretación. Ellos se hallan también en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pablo dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y aquí, escucha, hermano, dice: apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Hermano. Versículo 7 dice: porque vosotros mismos sabéis de la manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Versículo 11 del mismo capítulo 3: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. ¿Cómo? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esos son los ociosos. Ahora, ¿qué hacemos con los ociosos? ¿Qué es lo que dice? Amonestáis a los ociosos. ¿Ves que van en un mal camino en cuanto al ministerio? Háblales de las consecuencias de su conducta. Amonestar quiere decir poner palabra en sus mentes. Eso es en el griego el sentido de esa palabra, amonestáis. Es hablar la palabra de Dios en sus mentes. Hay consecuencias en la vida para los ociosos, aunque son creyentes. Aunque son creyentes. Hermanos, esto es el ministerio. Esto es el discipulado. Trabajando con ellos y ayudándoles oveja a oveja. Y hermanos, yo soy oveja. Por eso a veces cuando les hablo, y unos dicen que yo los regaño, pero no es cierto. Cuando es porque los amo y quiero ver que van progresando. No quiero ver que ellos llegan a ser disciplinados por el Señor. Ahora vamos a ver los del siguiente grupo, son los débiles.
¿Y qué dice aquí acerca de los débiles? Aquí dice que sostengáis a los débiles. Estos son grupo número 3. Y el último que vamos a ver, porque hay otros, pero yo quiero regresar a los dones espirituales. Todo esto tiene que ver con los dones espirituales, porque estamos ejerciendo nuestros dones en cuando hacemos esto. Ahora, ¿qué quiere decir débil? Débiles en la fe es lo que estamos viendo. Nosotros lo estudiamos en 1 Corintios capítulo 8 a 10, cuando estamos hablando de la libertad que tenemos en Cristo. También Romanos 14 y 15, identificamos como los hermanos débiles. ¿Qué son? Es que su fe era débil o su fe es débil. No son los fuertes en el Señor para experimentar todo lo que es la libertad en Cristo. ¿Entienden? ¿Se acuerdan que vimos eso? Una fe débil crea problemas. ¿Y qué es ese problema? Que es fácil que caigan cuando viene la tentación. Fácil que ellos abandonan como los de poco ánimo. Son débiles. Y eso vimos en la definición. Si vas a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. En versículo 1 Corintios 8. Versículo 9. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo. ¿Para quién? Para los débiles. ¿Por qué? Porque puedes hacer el débil caer. Porque si alguno te ve, esto es un débil, te ve a ti, tienes conocimiento, que no es pecado, sentado en la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de ese débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es cuando un débil ve la libertad de uno, de otro, haciendo algo donde es una área gris, ese débil se puede caer. Y luego después siente la carga de haber pecado contra el Señor, porque para él era pecado y para ti es pecado porque tú hiciste el débil caer. Es el débil. El débil es susceptible al pecado porque el débil es débil en la fe. Usualmente es un nuevo, pero ¿sabes qué, hermanos? Hay muchos que dicen que tienen 20 años en el Evangelio que siempre se están cayendo en pecado o tomando muy ligeramente su obra en el ministerio. Eso es triste. No siempre es un nuevo. Usualmente es un nuevo, pero no siempre es un nuevo. A veces se cae porque en vez de alimentar su fe, ¿qué es lo que alimenta? El pecado de donde se salió. La tentación lo lleva, bien fácil. Un área puede ser la música, como vimos. La música en sí no hay moralidad. No hay moralidad en la música. ¿Okay? Pero cuando te lleva a pensar en tu pecado de pasado, ahí es donde es peligroso y debe ser cuidado. Pecas con tu mente. Y usualmente no confesamos los pecados en la mente. Ahí es donde el débil puede caer. En los deportes. Si tal vez das más atención a los deportes de las cosas de Dios, no pierdes ningún juego. Estar mirándolo, pero en cuanto a estar en la palabra de Dios, el alcohol, una bebida, pero era mi problema antes, el bailar, un área gris, pornografía, eso puede ser una área también. Estos débiles muchas veces les acabas de sacar de ese pecado, uno, sostengándolos, ayudándolos, y les ayuda a salir de ese pecado que cayeron y regresan otra vez
regresan otra vez. Ellos son los que ven imposible hacer la voluntad de Dios. Lo ven como algo imposible. Siempre caen en los mismos pecados, vez tras vez, tras vez, tras vez. Trabajas con ellos y ahí van otra vez. Ahí van otra vez. Pero si son creyentes, saben que no son esclavos del pecado. Es que lo alimentan. Y son creyentes. Aquí está hablando. Dice, son creyentes. Como vimos también en 2 Tesalonicenses, capítulo 11. Son creyentes. Ellos pueden ser los de Santiago. Si vamos a Santiago capítulo 5. En Santiago capítulo 5 está hablando de los enfermos. En capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Esa palabra, enfermo, es la misma palabra para débil. Débil. Hay un débil entre vosotros. Dice, llame los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Cuando dice ancianos, no ciertamente tiene que ser los ancianos en cuanto que son ancianos que tienen el título de ancianos. Está hablando aquí de hombres espirituales, gente espiritual, los más espirituales. Llama a los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos son los fuertes y ellos te levantan y oran por ti. Versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo o le rescatará de su pecado, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Ahí está. Hablando de el débil. El débil. ¿Qué está diciendo ahí del débil? Métete con los fuertes espirituales. Cuando eres débil espiritualmente. Pero lo que hacen es corren de la espiritualidad porque no quieren ser descubiertos. La iglesia está lleno de estos débiles y son un tropiezo, estorban el crecimiento de la iglesia. Estorban el impacto de la iglesia en el mundo. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los echamos fuera de la iglesia? No. ¿Qué hacemos? Ayudarles. Versículo 14 de 1 Tesalonicenses 5 dice, sostengáis a los débiles. En el griego quiere decir agarrarles firmemente. Agarrarles y apoyarlos. A detenerlos firmemente para que no se desvían. Es lo que en lo literal quiere decir. Como en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, sorprendido en una falsa es como tropezar sorprendentemente. Ay, estoy en pecado. No sé cómo llegué. No entiende que primeramente es atraído, seducido y luego cuando es concebido nace el pecado. Pero aquí dice cuando uno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, ahí está. Restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que tú también has caído. Considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Interesante. Luego dice en versículo 2, sobrellevar los unos de los otros las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, la ley de amor. Aquí está diciendo, deténgalo. Como dice aquí, sostengáis
a los débiles. Primero los levantas y luego a sostenerlo y luego apoyarlo. ¿Cómo lo haces? Igual como el de poco ánimo. Tú vienes a su lado en una relación íntima y hermanos, con ser miembro ustedes están en acuerdo que un hermano puede hacerlo. Y hermanos, no lo hagas si no es en el amor de Cristo que lo vas a hacer. Eso es muy importante. Y vamos a estudiar eso cuando regresamos a los dones espirituales. Lo levantas, tienes una relación íntima, vienes a su lado, levantándolo, deteniéndolo, amándolo. Y también ayuda cuando ellos están en acuerdo con contabilidad. Tienes que dar cuentas a alguien. A alguien. Yo doy cuentas a los hermanos que trabajan conmigo. En inglés y en español. Yo doy cuentas a mi esposa. Y eso es importante. Cada uno de ustedes debe de dar cuentas a tu esposa. Ellos esperan que nosotros vivimos lo que creemos, lo que es la palabra de Dios. Ellos son los que nos sostienen, nos animan y a veces nos molesta, pero gracias a Dios porque Dios la escogió para ser tu ayuda idónea. Ayuda idónea. A tus hijos a veces vas a dar cuentas. Eso es algo interesante. Porque nosotros tenemos que estar hablando la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. Y si tú estás haciendo eso, ellos van a esperar que tú lo vives también. Y así es como va a crecer la iglesia. Cuando las ovejas comienzan a cuidar ¿de qué? De las ovejas. Las ovejas a las ovejas. No necesitamos el mundo a venir a decirnos dónde estamos mal. Nosotros debemos tener la sabiduría para juzgarlo entre nosotros. Cuando pueden ir a los ociosos y amonestarles, cuando puedes ir a los de poco ánimo y animarles, cuando pueden ir a los débiles y a sostenerlos, ahí es donde vamos a caminar. Y a veces nomás se necesita contabilidad. Que alguien que es débil da cuentas a uno que es más espiritual. Que te acercas. Yo siempre estoy abierto si alguien quiere decir, sabes que estoy luchando con este pecado. Yo quiero a alguien que a dar cuentas. ¿Me puedes ayudar con eso? Claro. O si hay otro hermano en la iglesia que tú dices, mira hermano, necesito ayuda, puede ser ese hermano que me discipula a llevarme a ya no pecar en esta área. Ya estoy cansado de fallar a mi Señor. Eso es parte del pacto de la membresía. Eso es parte del cuerpo de Cristo. Eso es parte de cuando dice que nosotros amamos a los que Dios engendró. Y hay áreas en que eres débil, es la pregunta. Hay áreas en que eres débil. Como la familia. Con tu esposa. Con tus hijos. ¿Eres débil en la disciplina de tus hijos? No puedes. Y los hijos, no menospreciáis la disciplina. Dios nos disciplina porque nos ama. Si no hay disciplina de Dios en tu vida, hay una cosa que tenemos que entender. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. De adentro o de fuera de la iglesia. En tu matrimonio, ¿eres débil? Yo no digo que te vas a engañar a tu esposa, a tu esposo. Pero en cuanto a cumplir tu rol. Cumplir tu rol. En tu trabajo. Das buen testimonio
de tú como creyente en tu trabajo? Porque no trabajas por tu jefe. Primero de Pedro capítulo 2 dice, no trabajas por tu jefe ni por la compañía. Tú estás en servicio al Señor con lo que es tu trabajo. Eres débil sexualmente. Es coqueto, así se dice. Flirting con el hombre o con la mujer, como tú te vistes, pornografía, con los ojos, con la mente, con el vestimenta. ¿Eres débil? Con la comida. ¿Te alocas con la comida? ¿Comes de más? La bebida. Yo no digo soda y eso, yo digo bebida en alcohol. Muchas hay: chisme, envidia, enojo, codicia, celos, ocioso, poco ánimo. Muchas áreas donde puede ser débil. Y realmente lo que es eso es tratando con el pecado en la iglesia. Si hay un débil, ¿qué hacemos? Que sigue cayendo en el pecado. ¿Hablas mal de él? No. ¿No maldices? No. ¿Lo sacamos fuera? Pues depende de qué hizo la disciplina de él. ¿Lo echas fuera de tu grupito? Depende. Pero primero lo que tenemos que hacer es lo que Pablo dice aquí. Sostengáis. Ayudándolo, apoyándolo, levantándolo y más que todo amándolo. Ahí es donde nosotros ejercemos nuestros dones espirituales y ahí es donde la iglesia, todo lo que acabamos de celebrar, la libertad que Dios nos dio, la salvación preciosa que nosotros tenemos en el Señor, ¿cómo vamos a fallar al Señor? Y dejar nuestro hermano caer o nosotros mismos a darnos al pecado. Dice aquí, hermanos, os rogamos, hermanos, que amonestáis a los ociosos, alentáis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles. Hermanos, eso es la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice en cuanto al ministerio. Hay que hacerlo, ir adelante. Padre, gracias te damos, Señor, por esta exhortación del apóstol Pablo. Porque como sigue, él dice, no contristáis, no apagáis el espíritu. Porque cuando no estamos amando a nuestros hermanos en Cristo, sabemos, Señor, que hay un problema. Ayúdanos, Señor, venir a su lado. Ayúdanos a mostrarles ese amor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tu palabra dice. Oveja con oveja. Y así sabemos, Señor, que tú crezcas tu iglesia. Tu palabra dice claramente, yo edificaré mi iglesia y las puertas de Hades, el enemigo, no prevalecerá contra ella, no puede contra la iglesia cuando cada uno de nosotros estamos haciendo nuestra parte, como dice en tu palabra en Efesios 4:16, cada miembro haciendo su parte en el ministerio da crecimiento a la iglesia. Así es como tú lo haces, Señor. Y gracias te damos, pedimos tu ayuda siempre. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor.
Pueden tomar asiento. Pues así es como Cristo nos ama, nos levanta, nos anima, nos provee todo lo que necesitamos en esta vida. Él es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Y damos gracias a Él cuando tenemos comunión con Él. Eso es una grande bendición. Dos anuncios. Vamos a estar en el parque hoy, como siempre ya, por todo el verano. Y también cada vez que celebramos la Cena del Señor, juntamos una ofrenda para el fondo especial de la iglesia. Y lo pueden depositar con el hermano acá, el hermano Enrique. Y en cuanto al dinero, nosotros siempre estamos bien transparentes. Si alguien quiere decir, si están pensando, pues, ¿qué hacen con ese dinero? ¿Cuánto hay? O eso, el otro. Nomás pide y te podemos enseñar los datos en cuanto a esa ofrenda especial para que puedas entender en qué se gasta y para qué. Ahí está el hermano. Si quieres depositar algo para el fondo especial, vamos a orar para ser despedidos. Ay, Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que muy cerca es tu venida. Y nosotros queremos estar listos cuando llegas. Que sabemos que para los creyentes no vienes como ladrón en la noche, porque nosotros te esperamos. Y ayúdanos, Señor, en estar listos para tu venida, Señor, y gozarnos en eso. Tú sabes que nuestra más grande preocupación son los que están cerca de nosotros que no te conocen, porque sabemos, Señor, si tú vienes y ellos no están en Cristo, hay una condenación eterna para sus vidas. Y eso no queremos, Padre. Rogamos, Padre, que tú los concedes arrepentimiento y la fe para creer. Gracias te damos, Padre, que pudimos acercarnos hoy a adorarte en espíritu y en verdad. Esperamos que nuestra adoración fue de, Señor, algo que tú aceptas y que te agrade. Pedimos bendición para nuestro retiro varonil, Señor, y los que pueden ir. Y también, Señor, por todos los eventos. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.